Good morning and welcome to all our participants and panelists to this roundtable. My name is Monica Rubio and I'm the Regional Social Policy Advisor for Latin America and the Caribbean in UNICEF. As time is of the essence, let me quickly introduce our topic and our panelists. Our roundtable deals with the use of data and microsimulations to inform COVID response and recovery. Why did we think this topic is so important? We think that given the sheer complexity and the depth of the COVID crisis, it's very important to bring innovative methods to inform decision-making. Microsimulation modeling allows us to capture systems and is a relatively inexpensive means of informing response, by testing policy options ex ante before implementation and under different conditions. What we will present to you in this panel are the main features and results of 5 microsimulation studies undertaken by the UNICEF country offices of Peru, Colombia, Ecuador, El Salvador, and the Caribbean, all with that purpose, informing policy to respond to COVID with the best available evidence. Con la mejor respuesta posible. Antes de continuar, hay algo muy importante que quiero decirles. Por favor, panelistas, pueden hablar en español o en inglés. Habrá interpretación simultánea. Si todos los participantes ven la parte inferior de su pantalla, ahí hay un botón de interpretación en la barra de Zoom y pueden ustedes elegir el idioma en el que van a oír la sesión. Yo en este momento voy a empezar a hablar en español. Permítanme entonces presentar. Tenemos con nosotros a un grupo de reconocidos investigadores sociales cuyas trayectorias ustedes pueden encontrar en línea en el site de esta conferencia. Tenemos con nosotros a Roberto Angulo, director de la consultora Inclusión, que presenta los casos de El Salvador y Ecuador. Meltem Aran, investigadora de Development Analytics, presentando el caso de St. Lucia. Tenemos a Pablo Lavado, investigador y docente de la Universidad del Pacífico, presentando el caso de Perú. Y a Jairo Núñez, investigador de FEDesarrollo, presentando el caso de Colombia. Finalmente, déjenme mencionarles que es una sesión cargada de información. No tenemos apenas 10 minutos para preguntas y eso equivale básicamente a una intervención final para cada panelista. Entonces, realmente alentar a todos los participantes que por favor interactúen, ¿no? Por la vía del chat, ¿no? Y hagan sus preguntas por esa vía, comenten, no pierdan la oportunidad de interactuar con nosotros por esa vía. Sin más, entonces, dejo la palabra a Roberto Angulo, que nos presenta los casos de Ecuador y El Salvador. Roberto, 15 minutos entonces. Gracias. Hola, Mónica. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Bueno, muy buenos días a todos. Yo les voy a presentar, como decía Mónica, las microsimulaciones para medir el efecto del choque COVID en pobreza, clases sociales y desigualdad para los países de El Salvador y el Ecuador. Este es un trabajo que hemos adelantado con la firma Inclusión y los equipos de UNICEF de El Salvador y Ecuador. Ha sido un trabajo en equipo. La retroalimentación que se ha hecho del contexto macroeconómico y la lectura de los datos ha sido muy importante de la gente de cada país. Yo quiero arrancar rápidamente con esta idea un poquito motivacional. Estas son 2 fotos tomadas en Bogotá en plena pandemia. Arranca la pandemia, arrancan los confinamientos estrictos y la ciudad y la nación empiezan a transferir recursos de forma muy rápida, pero vamos viendo cómo la gente empezó a implementar esta metodología que se llama el trapo rojo, o esta reacción casi espontánea, que se fue volviendo como uniforme, tanto en hogares pobres como en hogares vulnerables. Hay un edificio, hay barrio pobre, muy pobre, pobre extremo en la foto de la izquierda, y un edificio vulnerable, vivienda de interés social, también tiene trapos rojos. Entonces, ¿qué pasaba? Estábamos experimentando una crisis en donde la pobreza estaba aumentando muy rápido, pero no contamos con datos duros, sino hasta con un rezago de 1 año, ¿sí? La microsimulación va a llenar ese vacío. Hay que actuar de forma rápida. Estamos viendo una crisis probablemente sin precedentes en América Latina, pero necesitamos datos para poder dimensionar, empezar a diseñar las estrategias, costearlas y echarlas a andar. La microsimulación de alguna manera llena ese vacío del rezago de información. Como decía Mónica, la crisis es compleja. La crisis se puede explicar o se puede diseccionar en 3 componentes. Un componente externo,
Antes de que los países en América Latina empezáramos a hacer confinamientos, ya otros países del mundo lo estaban haciendo. Luego la crisis entra por un choque externo, va a ser más fuerte o menos fuerte conforme la apertura pues, que tenga cada país. Hay un choque de demanda que viene dado por los confinamientos. ¿Sí? Se prohíbe el distanciamiento social y por consiguiente el consumo es normativo puro, ¿sí? Y esto cuando se empieza a alargar se convierte en un choque de oferta, que se traduce en destrucción de empleo y del tejido productivo. Todo esto se conjuga en el choque COVID y todo esto va a ser observable para nosotros en los indicadores de mercado laboral que son intranuales, en los indicadores del PIB intranual, pero no en los de pobreza, porque los indicadores duros de pobreza, como ya lo decía, por lo general tienen un año de rezago. Entonces la microsimulación que va a hacer, una metodología que se va a basar en hacer una lectura razonable de ese choque, de esa crisis en cada país, que va a utilizar los datos observables, los datos duros observables intranuales con que cuente, y va a simular ese choque sobre las encuestas de hogares a nivel de microdatos, tanto la función de ingresos, en el caso de pobreza monetaria, como una de privaciones multidimensionales en el caso de privación multidimensional. Nosotros en estos estudios hicimos efectos en pobreza monetaria, multidimensional y por clases sociales según metodología de ingresos. Yo voy a empezar a mostrar los datos de El Salvador y Ecuador. Para ambos países hicimos todos los ejercicios, pero por efectos de tiempo voy a mostrar distintos ejercicios de cada país para que tengamos un espectro completo de la metodología que utilizamos. Si miramos, por ejemplo, los datos de El Salvador, vemos que los impactos observados en pobreza monetaria son de 12 puntos porcentuales, pasa de 25 a 37. En pobreza monetaria extrema pasaría el efecto del observado al choque con medidas de 8% a 19, 11 puntos porcentuales, la pobreza multidimensional de 28 a 31, 3 puntos porcentuales, y el coeficiente de Gini de 0.39 a 0.44. En el caso de El Salvador escogimos esta gráfica, se llama la gráfica Pence Parade. Noten una cosa y es que estamos trabajando con toda la función de distribución. Esta gráfica de alguna forma refleja toda la función de bienestar de El Salvador. La gráfica azul, la línea azul es la observada, el bienestar observado antes de la pandemia, antes del choque COVID. En el eje horizontal tenemos la proporción acumulada de población y en el eje vertical el ingreso per cápita. Cada punto sobre la curva me está reflejando cuánta población acumulada hay con al menos ese nivel de ingreso. Como ustedes pueden ver, la línea punteada es el choque, ¿sí? Con medidas de política y la línea más oscura es sin medidas de política, o sea, un escenario trágico. Ambas curvas están totalmente a la derecha del azul. Eso quiere decir en la lectura de la Pence Parade que el bienestar empeora en toda la población. En toda la población empeora el bienestar por efecto del choque COVID, si no las curvas se cruzaran. Pero cuando analizamos cada tramo de la curva por aparte, vemos que afecta negativamente, más que proporcional, el bienestar de los más pobres y vulnerables. Si construimos las clases sociales según los rangos del Banco Mundial, vamos a ver que el efecto COVID genera una recomposición de las clases sociales. La pobreza total aumenta 11 puntos porcentuales, pasa de 25 a 36, la vulnerabilidad cae 5.2 puntos porcentuales, de 46 a 41, y la clase media se reduce 5.8 puntos porcentuales. Proporcionalmente es mayor el impacto sobre la clase media. La clase media pasa a engrosar la clase vulnerable y esto, digamos, genera un tránsito hacia la pobreza, en particular hacia la pobreza extrema. Este impacto nosotros lo podemos descomponer por zona urbana y zona rural. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se hace movimiento de aumento de pobreza en ambas zonas. En el caso de la zona urbana de 15 a 27 aumenta la pobreza total. En la zona rural de 40 a 49, y los vulnerables y la clase media empieza a reducirse. Entonces hay una ventaja, digamos, hay una cosa interesante en este ejercicio y es que al trabajar con toda la función de distribución, podemos ver no solo el impacto en pobreza, sino también en vulnerabilidad y clase media. Esto va a ser muy importante para las conclusiones, porque los sistemas de protección social no solamente se fijan en la población pobre, es muy importante obviamente el componente de la población pobre, pero acuérdense que la capacidad del componente contributivo también va a estar determinada por el tamaño de la clase media y la población con capacidad de pago. Otro indicador que calculamos para El Salvador
es años perdidos en la lucha contra la pobreza de los hogares con niños. Esta se llama la curva de salida de pobreza, que es basada en el índice de Watts. Lo que me dice la curva, en el eje horizontal tenemos distintas tasas de crecimiento, crecimiento medio del ingreso de los pobres, y en el eje vertical tenemos el número de años que se tardaría ese país, dado el supuesto de abajo, para llevar la pobreza a cero. Si suponemos una tasa de crecimiento del ingreso de los hogares pobres con niños de 1.7 sostenido, ¿sí?, que no se ha observado, digamos, en la historia reciente de El Salvador, es un supuesto de por sí exigente. Antes del choque COVID se demoraría 8 años en erradicar la pobreza. Después del choque COVID, en un escenario trágico, se demoraría 33 años. Y con las medidas de política se podría llevar a 20. ¿Sí? La diferencia entre esos dos, entre el escenario trágico y el de políticas, es lo que le está aportando las políticas a los años perdidos en la lucha contra la pobreza en los hogares con niños. ¿Sí? En este caso estaría aportando a las políticas 13 puntos, 13 años perdidos de lucha contra la pobreza. Miremos, por ejemplo, los resultados de Ecuador. ¿Sí? Ahorita voy a redondear qué hicimos con estos resultados, pero quiero pasar a Ecuador porque también quiero mostrarles otros ejercicios. En el caso de pobreza monetaria vamos a ver unos impactos del orden de 11 puntos porcentuales, muy similar a lo que vemos en El Salvador. Pobreza monetaria extrema, 8 puntos porcentuales. Pobreza multidimensional, 5 puntos porcentuales, y pobreza extrema multidimensional también 5. El Gini queda igual después de medidas, ¿sí?, en el caso de Ecuador, lo cual llama la atención. Tenemos una recomposición de las clases sociales en el mismo sentido de El Salvador. Sobre todo hay una caída de la clase media que empieza a llenar el grupo vulnerable, y un tránsito de la vulnerabilidad a la pobreza, aumentando la pobreza extrema. Aquí pueden ver, por ejemplo, el comportamiento de las series intraanuales. Es muy importante para la microsimulación la temporalidad de los choques, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los confinamientos estrictos, las cuarentenas totales o las cuarentenas intermedias, el número de meses que va a tener esa cuarentena va a ser decisivo, digamos, para el resultado. Entonces, nosotros lo que hacemos, pongo esta gráfica para ilustrar un poco lo que hicimos. Primero modelar la cuarentena estricta, después modelar una cuarentena intermedia, y después completar el año con algún supuesto de confinamiento que sea realista dadas las expectativas que hay en cada país. En todos los casos, manejamos cuarentenas intermedias hasta el final, esperando que los países, o teniendo la expectativa de que los países no vayan a volver este año a una cuarentena estricta. Al final vamos a tener un dato, el que va a ser representativo es el dato acumulado al final, que está al final del 2020. Otro ejercicio que hicimos es por ejemplo, las curvas TIP de Jenkins y Lambert. La voy a explicar muy rápido. Esta curva TIP es muy útil porque gráficamente nos permite ver el impacto de un choque sobre la función de distribución del bienestar o del ingreso. En el eje horizontal vamos a tener el porcentaje de población, ¿sí?, acumulado, es decir, de 0 a 1, 1 es 100% de la población. Y en el eje vertical vamos a tener las brechas acumuladas de pobreza, la distancia acumulada que hay en cada uno de los puntos, ¿sí?, a la línea de pobreza. Entonces, ¿qué pasa? En la curva se lee así. El cruce con el eje horizontal va a ser la proporción de pobreza, la incidencia de pobreza. Entonces, lo que vamos a ver reflejado en el eje horizontal va a ser el porcentaje de población pobre. Y lo que vamos a ver, la altura de la curva, va a ser la brecha de pobreza. La curvatura, la distancia de esta curva frente a la línea de 45, va a determinar la desigualdad al interior de los pobres. Cuando calculamos esto, al tener todas las funciones, la función de distribución completa para el caso de Ecuador, vemos cosas muy interesantes. Fíjense que hemos calculado, el observado es el azul, el que le sigue en gris tenue es el escenario de cuarentena estricta con medidas de política, y el escenario de arriba, el punteado oscuro, es un escenario trágico, ¿sí? Miren que, es decir, sin medidas de política. Entonces, fíjense que el peor escenario de los hogares sin niños, el escenario trágico de los hogares sin niños, ya de por sí es mejor que el escenario observado pre-COVID de los hogares con niños en el Ecuador, ¿sí? Eso es como un dato muy, muy importante para entender el ensanchamiento de las brechas en el efecto COVID. Entonces, vamos a ver que el choque
en los hogares con niños puede llevar la pobreza, en un escenario trágico la llevaría de 31 a 46, la pobreza de los hogares con niños. Con políticas se ubicaría en 42. En el caso de los hogares sin niños pasaría de 10 a 19 y con políticas se ubicaría en 18. ¿Sí? Entonces, esto nos da a nosotros una muestra de gráfica fíjense que esto ocurre tanto en la proporción de pobres como en la brecha de pobreza, como en la desigualdad al interior de los pobres. Las curvas de los hogares con niños cortan en el eje horizontal con más proporción de pobres, son más altas y todas las curvas están por encima de la recta de 45, es decir, la desigualdad entre pobres, en todos los atributos de los indicadores FGT. Otro ejercicio que hicimos fue la descomposición de Chorrocks para el caso de Ecuador. En la descomposición de Chorrocks lo que hacemos es mirar todo cambio en pobreza, dice Chorrocks, puede ser reflejado como una suma de un efecto crecimiento, un efecto distribución y un efecto inflación. Cuando esta crisis llega, cuando el choque llega, no solo afecta el nivel de ingreso, sino que si lo hace de forma diferencial, afecta también la distribución del ingreso. Este cambio distributivo, la regresividad que introduce el choque va a ser muy importante para la recuperación. Si se introduce un efecto regresivo en el choque, la recuperación va a necesitar entonces más crecimiento para reducir un punto de pobreza. En el caso de Ecuador, el choque tiene un mayor componente distributivo que de crecimiento. De 10 puntos porcentuales que aumenta la pobreza por el choque, 6.5 son del efecto distribución, 3.8 del efecto crecimiento. Hemos dejado el efecto de inflación en ceros. En algunos países es cercano a cero, pero pues no queríamos tener algunos supuestos en ese sentido. Después miramos la pobreza multidimensional. Aquí, digamos, aquí nosotros no solamente estamos haciendo unos supuestos sobre el mercado de trabajo, aunque el IPM también tiene, el índice de pobreza multidimensional tiene una dimensión de trabajo, sino que aquí podemos modelar nosotros otra decisión que es crucial en el confinamiento y es el cierre de colegios y jardines infantiles. El cierre de colegios y jardines infantiles va a ser muy importante para el índice de pobreza multidimensional, como lo es la cuarentena o el confinamiento estricto para el de pobreza monetaria. Entonces las variables que ustedes van a ver sombreadas, las que están como en color con un color más claro, son las que microsimulamos para el efecto multidimensional en Ecuador. Colegio, jardín infantil, algunas relacionadas con seguridad social y trabajo que vienen de la microsimulación de ingresos y el hacinamiento. Roberto, perdón, un minuto. Vale, entonces hacemos el cálculo de pobreza multidimensional y vamos a obtener en el caso de Ecuador que pasamos de 38 a 42, ¿sí? En el total, en los hogares con niños de 43 a 48 y sin niños de 21 a 24, ¿sí? Al final nosotros para cada país tenemos simulados los efectos de los confinamientos estrictos, tanto económicos como multidimensionales, unas políticas intermedias que son unas cuarentenas intermedias, pero con colegios y jardines todavía cerrados, y un set de recomendaciones para la reactivación intermedia, que sería la 3, ¿sí? Es decir, con colegios y jardines parcialmente abiertos, y después una recuperación post vacuna, si se quiere, en donde ya hay plena salida tanto de la parte económica como de los colegios. Con este arsenal de instrumentos nosotros podemos modelar estas tres instancias y obtener también, en reversa, obtenemos también el efecto que tienen las políticas que estamos recomendando sobre la mitigación del choque, ¿sí? Al final, y termino con esto, nosotros como tenemos los microdatos, podemos establecer la dimensión de las políticas que queremos y con costos unitarios podemos hacer presupuestos o establecer rangos. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, proponemos una transferencia monetaria que oscila entre aproximadamente 2.7 puntos del PIB, en Ecuador 0.9 puntos del PIB. Las estrategias multidimensionales, tanto de El Salvador como de Ecuador, estarían en alrededor de 2.4 puntos del PIB de 2019. ¿Sí? Entonces la microsimulación primero nos hace ver el tamaño de la crisis, diferentes escenarios, pero también nos permite iterar y simular políticas y soluciones pensando en acelerar la reactivación. ¿Listo? Muchas gracias. Estos son los dos equipos que trabajaron. Quería como expresar eso, que hay un equipo diverso en temas cuantitativos, económicos y el conocimiento que hay de cada país, tanto del equipo UNICEF como de la firma nosotros de inclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto.
Tiene la palabra ahora Meltem Aran con el caso de Saint Lucia. Meltem, el piso es tuyo. Very much, Roberto. Now you have the floor. Gracias, Mónica. Quisiera agradecer a todos los colegas por haber organizado esta sesión. Desde el principio de la crisis de COVID-19, no tengo una presentación, solamente voy a hablar a ustedes del tema. Desde el principio de la crisis de la COVID-19, distintas oficinas de UNICEF en los países nos han pedido que simuláramos el impacto, el choque. En este caso fue en Santa Lucía, para ver los efectos de distintos escenarios de transferencias monetarias. Lo diseñamos junto con los gobiernos. Hablaré acerca de qué ha pasado en Santa Lucía, además de la iniciativa del PNUD, y mi colega Mónica también está en línea y puede unirse a la respuesta de las preguntas. Más que expresar las partes técnicas, hablaría acerca de los modelos en general de la microsimulación, donde son útiles y donde no tanto, y hablaré acerca de nuestra experiencia en distintos países. Los modelos de microsimulación son muy valiosos en los casos en los que tratamos de modelar algo rápidamente, donde no hay medios de recopilar nuevos datos debido al tiempo o otro tipo de restricciones como el presupuesto. Nos han permitido, sin embargo, tener ciertos supuestos para tener un modelo del mundo según cómo se haga. El éxito de este modelo de microsimulación depende de varias cosas. La primera, la calidad, el número de variables y de datos que van a ser pertinentes a lo que tratemos de modelar. Como mencioné, tenemos distintos ejercicios en distintos países. Hemos visto en Georgia y Turquía, donde hemos visto el impacto en la demanda de trabajo de COVID-19 en cuanto al ingreso, también el canal de transmisión del mercado laboral, la posibilidad de empleo, la reducción de los salarios de las personas en los hogares que estaban empleadas, y basándonos en los sectores de empleo en Turquía y en el caso de Georgia, estamos viendo sus habilidades y la vulnerabilidad de las habilidades laborales. Tratamos de modelarlo en los mercados laborales y la posibilidad de que esto tenga que ver con los gastos. Esto está, entre más datos y variables que sean pertinentes para nuestro modelo, entonces el modelo puede ser más preciso. Al ver más maderas en que los hogares van a ser impactados, en el caso de Santa Lucía, tuvimos una encuesta muy extensa en los hogares en cuanto a las condiciones de vida el ejemplo eran 500, una muestra de 500 hogares que nos dieron información sobre los ingresos y los gastos de los hogares, las actividades económicas y también pertinentes al COVID-19. Tenían encuestas sobre los individuos, incluso las enfermedades crónicas y los gastos anteriores. Y la cobertura. Pudimos utilizar estos datos para hacer el modelo, no solamente de la demanda, sino también de la oferta, para ver que el individuo se enfermara demasiado, ya no tuviera trabajo como resultado de esto. Entonces es un choque en salud. Y también pudimos hacer el modelo del impacto en los gastos en salud, la atención a la salud, usando las variables de enfermedades crónicas, la variabilidad que se tienen que usar en los pacientes durante la COVID. Pudimos hacer un modelo de qué tan grande es esta cuestión de transmisión. También hemos visto la asistencia a las escuelas de los niños e indicadores de las escuelas para expandir esto. Y también podremos hablar sobre esto al final de la presentación.
Entonces, en Santa Lucía nos ha permitido el ver cuál es el choque multidimensional de la pobreza, distintos mecanismos de transmisión, incluso para evaluarlo. Esto no ha sido así en otros países en los que trabajamos, en donde principalmente nos hemos enfocado principalmente en la transmisión en el mercado laboral. Lo segundo que es importante sobre qué tan útil es el modelo es si los puestos están bien definidos o no. A fin de cuentas, es un modelo que es tan bueno como los datos que se utilicen. Es importante detenernos para ver la metodología, las diferencias del choque y tratar de basar estos parámetros en cifras. Hicimos consultas sobre dentro de UNICEF de julio a septiembre de este año. Hemos hecho amplias consultas basándonos en los supuestos del modelo, así como los escenarios de transferencia de dinero. Consulta que sigue todavía. No hemos podido finalizar los hallazgos, pero vamos a llegar pronto a entender estos hallazgos. Estas consideraciones son importantes para definir el modelo para que sea más realista. Las cuotas de consulta para ser una manera de extender las consultas para el debate. El modelo no es un fin en sí mismo, sino que no queremos que no sea estático, sino que sea dinámico. Sobre lo primero, quiero decir que en el caso de Santa Lucía, el modelo lo definimos bastante bien, con bastante precisión, en la medida en que había una recopilación de datos para ver los impactos de la COVID. Nuestros estimados en cuanto a oferta y demanda laboral y ese choque casi correspondieron exactamente a los datos que se habían recopilado. No podemos entonces, con esta simulación, puede ser una manera más barata de sustituir los datos originales de la recopilación de datos en cuanto a que el impacto laboral es más grande, de 25% en pobreza en Santa Lucía. Sube 2.3 puntos en cuanto a la pobreza, mientras que en la oferta laboral vemos un aumento de 0.5% de aumento de la pobreza. Y esto es bastante grande, este aumento de aumento de pobreza. En el caso de un choque severo, es muy sensible a los supuestos que teníamos de cuánto se paga por noche de un paciente que está hospitalizado. Esto tiene el mayor impacto porque más hogares van a ser impactados por esto. Se experimenta este choque laboral. Y los resultados preliminares de la encuesta del Banco Mundial que recopila los datos en tiempo real indica que el impacto que tuvieron en los hogares y solamente el 2% estuvieron enfermos. La realidad, bastante cerca de lo que fue la realidad, aunque los datos fueron de hace 4 años y se hicieron supuestos, de todas maneras es posible replicar lo que realmente puede estar pasado. Tenemos posibilidades razonables. Yo quería mostrar esta herramienta de política que desarrollamos en Santa Lucía, que voy a tratar de compartir la pantalla.
Yeah, so, okay. Are you able to see my screen? ¿Pueden ver la pantalla? La idea del modelo usar la microsimulación como So I spoke about the model mecanismo para la consulta de política. Dije que el modelo ya se había hecho con las personas interesadas. Es una herramienta para debatir la política. Son varios escenarios de la distribución de transferencias monetarias. Aquí damos hay una manera de, en el caso de un choque ligero o un choque severo, ¿cuáles serían los índices de pobreza y de dónde vendría el choque, si son de transmisión, de la oferta-demanda y también los combinados, pobreza, la severidad del Gini, los gastos y también los gastos de capital. De manera que esto lo podemos ver aquí. Lo que es interesante es que en un choque ligero o más severo se pueden simular y estos se han desarrollado conjuntamente. Los hemos tomado como insumos del gobierno para ver qué es lo que vamos a simular. Hay distintos escenarios de distribuir dinero a los hogares, el del sistema de protección social basándose en la metodología antigua, en la nueva que tienen ahora, y los que tienen niños, los que no están cubiertos por una protección social, etcétera. Creo que a fin de cuentas son 11 escenarios posibles, pero pueden en realidad usar esta parte del lado izquierdo. Perdón, necesitamos terminar, por favor. Pueden usar este nivel de beneficio de la transferencia en la parte izquierda de cada escenario y la carga del modelo que se tarda 20 segundos y ver cuál sería el impacto en la pobreza y en todos estos indicadores como cobertura, incidencia de beneficios, costo total, efectividad del costo en cuanto a la pobreza reducida por cada ayuda en cada uno de estos escenarios. Es una herramienta en tiempo real para que se pueda utilizar y tendremos algo que hará al modelo, tenemos algo que hace al modelo más útil para los diseñadores de políticas. Muchas gracias por la oportunidad de presentar esto aquí, Cristina y Mónica, lista para el debate. Muchas gracias. Ahora, Pablo Lavado. Pablo, por favor. Ok. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Voy a presentar la dinámica y la historia de las microsimulaciones que hemos estado haciendo en el Perú desde abril de este año, recordando que el 16 de marzo se estableció el confinamiento en el Perú y en abril empezamos a hacer estas simulaciones. Y en un trabajo conjunto con UNICEF, en particular Ana María Gómez y Carlos Calderón y Renzo Guzmán, que me ha estado apoyando en todo este proceso, hemos hecho y mostrado algunos resultados con énfasis en niños y adolescentes, ¿no? Todo esto empezó porque en marzo salió publicado el mapa de pobreza en el Perú. El mapa de pobreza es una fuente de información, una base de datos que contiene ingresos para cada uno de los ingresos simulados, proyectados por cada uno de los hogares que viven en el Perú
basado del Censo de Población y Vivienda del 2017. Entonces, con esta información, lo que nosotros hicimos fue construir primero un baseline para el 2018, y reproducir los resultados para el 2019, y a partir de ahí empezar a hacer estas microsimulaciones para observar cuál podría ser el impacto de esta situación que estamos viviendo en los ingresos, en la pobreza y en otros indicadores sociales para el 2020, y además también lo estamos haciendo para el 2021. Esta metodología la escribimos en abril con César Liendo, un colega también, y realizamos esta proyección de pobreza extrema y desigualdad a nivel de hogar, enfocándonos ahora último en los niños y adolescentes. El punto de partida fueron las proyecciones macroeconómicas y las variaciones de la encuesta permanente de empleo de Lima Metropolitana, que se realiza todos los meses. Entonces, nosotros podíamos utilizar datos observados para Lima Metropolitana, que es la capital del Perú, y de ahí combinarlos con dos fuentes de información adicionales. La primera es el indicador de electricidad, el indicador de demanda por electricidad, el cual se actualiza cada 30 minutos, es decir, podemos tener variación a nivel diario, a nivel semanal, a nivel mensual, y este indicador de demanda de electricidad tiene una elasticidad muy cercana con la actividad económica y finalmente con los ingresos de la población. Y la segunda base de datos que utilizamos es el indicador de movilidad de Google, ya que solamente tenemos datos observados de empleo y de ingresos para Lima Metropolitana, que es la capital del país. Extrapolamos estos ingresos a las demás regiones, normalizando la caída de la movilidad para Lima Metropolitana, y en función a la movilidad relativa en otras regiones que en Lima, asumimos que los ingresos han caído más. En aquellas regiones en las que la movilidad ha caído menos que en Lima, asumimos que los ingresos han caído menos. Y con y finalmente terminamos la proyección de los meses que quedan del año con las proyecciones macroeconómicas que han ido actualizándose a lo largo de estos meses y asumiendo una evolución más o menos similar a la recuperación que hubo para la crisis financiera en el 2008-2009. Con este modelo, con esta base de datos, con estas microsimulaciones, lo que obtuvimos en general es más o menos consistente. Las actualizaciones de este modelo se han mantenido consistentes desde marzo hasta julio-agosto. Lo que vemos es que había un aumento de la pobreza del 20% en el 2019 a entre 28 y 30% para el 2020. Esto es para todos los hogares, y como decíamos, con énfasis en los niños y adolescentes, encontrábamos un aumento de 26.9% en el 2019 a casi 40% en el 2020. Esto significa casi retroceder 10 años en la historia de la pobreza en el Perú. La pobreza extrema es casi más que se duplica, se incrementaría para los niños de 4.2% en el 2019 a 9.5% en el 2020. Pero no nos hemos quedado ahí, y lo que hemos hecho es extender la metodología para también estimar indicadores no solamente económicos asociados a la pobreza y a la desigualdad, sino también indicadores sociales, en particular en los sectores de educación y de salud. Para educación estamos calculando cómo afecta la caída de los ingresos en una mayor probabilidad de deserción,
utilizando datos administrativos del sistema educativo peruano y cómo caería el aprendizaje a partir de la correlación o elasticidad que tendrían esta caída de los ingresos en Perú y que se toman año a año. Y con respecto al tema de salud, lo que estamos haciendo es calcular cómo impactaría esta caída de ingresos y además también no solamente ha habido cierre de escuelas, sino también ha habido una paralización temporal, transitoria, la provisión de servicios de salud y queremos estimar la caída de el impacto de la caída de los ingresos sobre el posible aumento de la desnutrición crónica, la anemia y una caída en la cobertura de las vacunas, inmunizaciones. Todo esto también lo vamos a hacer con los datos administrativos del Ministerio de Salud. Esto es trabajo en progreso que estamos realizando, pero quiero terminar diciendo que todo esto que se ha estado trabajando sobre la base de microsimulaciones desde abril, hasta ahora, se ha estado utilizando y se ha estado apoyando al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Educación, para identificar, para caracterizar quiénes son aquellos hogares que van a estar más impactados por esta situación, por este shock, y cuál sería el efecto de proveerles a estos hogares una transferencia condicionada de dinero, cómo se mitiga la caída de los ingresos y por lo tanto el aumento de la pobreza, y además también con el Ministerio de Educación lo que hemos estado trabajando es ver cómo se mitigaría la deserción, la tasa de deserción que se estaría observando en el 2020, cómo se podría mitigar para el 2021. En general, es un momento en el que coincidió con la salida y con la publicación del mapa de pobreza, que les comenté al principio, pero que esto ha estado en línea y caminando con una mejora de los sistemas de información del sector público que han tenido como objetivo identificar a hogares en situación de pobreza, vulnerabilidad. Se ha avanzado mucho en el registro, se está avanzando mucho en la digitalización y en la construcción de una única base de datos del Perú que permita ser más efectivo en las transferencias o en las ayudas que se puedan ofrecer a través de apoyos inmediatos que no solamente tienen que ver con apoyo económico, sino también con empleo temporal, educación a distancia y la mitigación en la probabilidad de deserción y los servicios de salud. Y finalmente, estas microsimulaciones ayudan también para tener identificados distintos grupos poblacionales que permitirían focalizar, priorizar, fortalecer en general el sistema de protección social que debería estar enfocado en proteger a todos los hogares ante choques económicos, choques de salud, choques de desempleo y que al final de la historia este modelo que hemos construido y que se está construyendo y que se sigue perfeccionando, como lo decían nuestros colegas anteriores, podrían ayudar a simular, a proyectar efectos de otros programas que han mostrado ser efectivos en la lucha contra la reducción de la pobreza, ya no solamente pensando en lo que va a pasar en el 2021, sino también pensando en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, en particular en el tema de pobreza. Sí, seguimos trabajando en este modelo, en este base de datos y esperamos tener mejores noticias en las semanas que vienen.
Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pablo. Tenemos ahora a nuestro último experiencia de Colombia, Jairo. Jairo, Bien. ¿nos escucha? Eso. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Mi presentación se divide en 5 secciones. Yo voy a hablar muy rápidamente de algunos antecedentes y de la importancia de hacer estas microsimulaciones. Después voy a hablar sobre las bases para las estimaciones. Luego, un poco algunos detalles sobre las microsimulaciones para finalizar con los resultados en pobreza y pobreza extrema y desigualdad y algunas recomendaciones de política que hemos compartido con el gobierno de Colombia. Bien, entonces lo primero que hay que mencionar es que en Colombia la pobreza y la desigualdad se mide como el promedio de los 12 meses observados en las encuestas de hogares. Por lo tanto, para nosotros en este momento es imposible calcular los efectos derivados de la pandemia sin un ejercicio de microsimulaciones. Por ejemplo, actualmente en Colombia las cifras oficiales que tenemos son las del 2018, de manera que tenemos un rezago de 2 años en las cifras de pobreza y de ahí la importancia de tener este tipo de ejercicios. ¿Qué hicimos nosotros o cuáles fueron las bases para las simulaciones? Digamos que los insumos principales provienen de los datos agregados que entrega la Oficina de Estadísticas de Colombia, específicamente en los datos agregados de la contracción de empleo por actividad económica a partir de las encuestas de hogares. Estas tienen un rezago de 1 mes. Y también la Oficina de Estadísticas, con un rezago de 1 mes y medio, entrega los microdatos de las encuestas, donde allí se mide el desempleo, y a partir de ahí, de ese microdato, calculamos la contracción en los ingresos y salarios por decil individual y por zona geográfica urbana rural, porque hay unas enormes diferencias entre lo que sucede en las zonas urbanas, que fueron obviamente mucho más golpeadas en Colombia y creo que en la mayor parte de los países, que lo que sucedió en el sector rural. Con esta información, con la información entonces de la contracción de empleo y de la contracción de los ingresos, nosotros lo que hacemos es una reestimación del ingreso per cápita de los hogares. Nosotros entonces tenemos, digamos, para los meses observados, tenemos la información que va entregando la Oficina de Estadísticas y posteriormente estimamos los impactos de la contracción del empleo y los ingresos observados en estos meses y proyectamos para el segundo semestre del año, es decir, julio-diciembre, como lo voy a presentar más adelante. De manera que para hacer Perdón, creo que la interpretación tiene el micro abierto. Está bien, por favor. Jairo, continúa. Ok. Entonces, les estaba comentando que tenemos información, digamos, del primer semestre hasta junio de lo que sucedió con la contracción del empleo y los salarios y proyectamos escenarios para los meses restantes, es decir, para los meses de julio a diciembre. Esto, por supuesto, que requiere asumir supuestos sobre la velocidad de ajuste para el empleo y para los ingresos, que son las bases de las simulaciones. Obviamente ya tenemos entre los meses de abril y junio un primer factor de ajuste o un primer factor de la velocidad de rebote de la economía y del mercado laboral. Entonces, con la información de todo el año, digamos el primer semestre observado y el segundo proyectado,
se construye el ingreso per cápita de los hogares para todo el año, cambiando los estados laborales de acuerdo a las contracciones observadas en el primer semestre del año y también reduciendo el ingreso por decil y por zona geográfica. Esta es, digamos, como la información observada. Aquí está para los meses de abril, mayo y junio, la contracción del empleo a nivel sectorial. Entonces, lo que nosotros es, tomamos estos datos de cada sector y cambiamos los estados laborales con un par de ejercicios, uno de manera aleatoria, otra según la probabilidad de emplearse. Y también esta es, digamos, una gráfica de lo que sucedió en el mes de abril y mayo con el ingreso promedio y los salarios promedios por deciles, en este caso los urbanos. Lo que observamos es que en el mes de mayo la contracción de los salarios fue muy fuerte en Colombia, casi el 60% en el primer decil y a nivel general del 36%. Entonces ya tendríamos, digamos, la base de la información para hacer las simulaciones. Lo que nos resta, como tenemos la información de la contracción de empleo y salarios observada en el primer semestre del año, lo que hacemos es proyectar con la velocidad de ajuste y unos supuestos que hizo FEDesarrollo sobre la contracción del Producto Interno Bruto. De manera que hacia adelante hacemos unos supuestos de la contracción del empleo. Estos son estos primeros datos hasta el mes de agosto son los datos observados y hacia adelante suponemos, digamos, una velocidad de ajuste que en promedio es de 1.5. A finales de diciembre nosotros estaríamos observando contracciones del empleo de cerca del 5%, mucho menos de la observada en el mes de abril, que fue el impacto más fuerte de una contracción del 25% del empleo a nivel general de la economía. Ahora, las microsimulaciones, entonces, utilizando como línea de base la situación observada en el primer semestre y los supuestos que presentamos sobre la velocidad de ajuste, empezamos a simular la nueva situación de empleo e ingresos por persona para todos los meses del año y posteriormente reconstruimos el ingreso per cápita del hogar para poder estimar los efectos de cada una de las situaciones sobre la pobreza y sobre la desigualdad. Al final, lo que hacemos una vez reconstruimos el ingreso per cápita del hogar, contabilizamos todos los subsidios que desplegó el gobierno nacional para enfrentar la pandemia. Ahí está una descripción, no voy a tomar tiempo en esta explicación, pero están todos los programas, el número de meses que se van a girar durante este año, los montos y, digamos, el sistema de focalización que se utiliza. Aquí están los primeros resultados. Yo creo que en esta gráfica se resume todo lo que sucedió. La línea azul, esta es la distribución, esta es la función de distribución del ingreso con una distribución kernel, en donde tenemos, esta línea roja es la línea de pobreza, Entonces, todos los hogares a la izquierda están en el momento inicial, están en pobreza. Esta es la línea original con la cual basamos las simulaciones. Esta es la distribución del ingreso de los, digamos, de los hogares no pobres. Y el efecto de la crisis es la línea que está más a la izquierda. Digamos, todos los hogares por debajo de esta línea fueron los que entraron en situación de pobreza. Y la línea, digamos, intermedia es el efecto neto entre la crisis y digamos, todas las transferencias que hizo el gobierno nacional a los hogares para contrarrestar el efecto de la pobreza. Entonces, todos estos hogares sobre esta área, sobre esta nueva área, son los que entraron en pobreza. Acá tengo entonces los resultados generales. Digamos que la ventaja del ejercicio tal como lo hicimos es que podemos
A nivel individual podemos saber cuál fue el efecto empleo y cuál fue el efecto ingresos y salarios. Y después sumamos los dos efectos, lo que yo llamo aquí P por Q, es el efecto de la crisis. Comenzamos con una situación en Colombia antes de la crisis con una pobreza del 27%. Luego, el efecto empleo, solamente la contracción de empleo, subiría la pobreza en 7 puntos. El efecto ingreso es mucho mayor que el efecto, digamos, de la contracción del empleo, y la pobreza sube casi 10 puntos porcentuales, y la suma de los dos efectos haría, digamos, subiría la pobreza en 16 puntos porcentuales. Ese es el efecto, digamos, de la crisis, 16 puntos porcentuales. Pero después el gobierno despliega, digamos, analizamos el efecto de cada uno de los programas que desplegó el gobierno, que son, digamos, en resumen, estos tres programas para enfrentar la crisis de manera individual. Entonces, estas son las transferencias no condicionadas, que, digamos, bajan o contrarrestan en 3 puntos porcentuales. Se hizo una compensación del impuesto al valor agregado, que llamamos en Colombia el IVA. Este casi no tiene efectos. Y después se hicieron unas transferencias no condicionadas que más o menos reducen la pobreza del nivel post-pandemia, digamos, 1.4 puntos porcentuales. El efecto neto de todos los programas es, digamos, reducir la pobreza del 43 al 38, casi 5 puntos porcentuales de los 16 proyectados inicialmente, de estos 16 iniciales. Entonces, en conclusión, la respuesta del gobierno amortiguaría el 30% del choque recibido por la pandemia. Y el efecto neto produciría 11 puntos porcentuales con respecto al nivel anterior de incremento, pasando, digamos, de 13 millones de personas a 19 millones de personas. Es decir, un incremento en el número de personas en condición de pobreza del 42%. Y estos son los resultados en pobreza extrema. Como se me está agotando el tiempo, pues voy a hablar simplemente de que el nivel antes era 7.4, el efecto de la pandemia duplica el nivel de pobreza extrema, pero amortigua, digamos, todos los programas que desplegó el gobierno, amortigua, la respuesta del gobierno amortiguaría el 60% del choque en pobreza extrema, mucho más que en pobreza total, gracias a una buena focalización que se hizo en estos programas. El efecto neto produciría 3 puntos porcentuales de incremento en el número de pobres extremos, pasando de 3.7 millones a 5.2 millones, es decir, un incremento en el número de personas en condición de pobreza extrema del 40%. Conclusiones generales, pues las acabo de mencionar, el número de personas que aumentó, y obviamente un llamado a la necesidad de hacer mayores esfuerzos en esta etapa de la pandemia para evitar el hambre y las consecuencias irreversibles, sobre todo en pobreza infantil, en los temas de desnutrición, en los temas de deserción y los temas de inseguridad. Ya para finalizar con esta última diapositiva, lo que hay que recordar es que en Colombia se necesitaron muchos años para conseguir estos progresos sociales. Hace 20 años nosotros teníamos una tasa de pobreza del 50%, antes de la pandemia del 27% y ahora del 38%. Estaríamos, digamos, con estas proyecciones. Más o menos perdimos una década, o entre 11 y 12 años perdimos en pobreza y pobreza extrema. Obviamente las propuestas que se hagan requieren de un balance fiscal adecuado, que sería muy difícil de conseguir en los próximos años. Hay una restricción presupuestaria muy fuerte para expandir todos estos programas. Nosotros hicimos un cálculo
que nos dice cuál sería el monto que se debería transferir a las familias para que la pobreza volviera al nivel previo a la pandemia. Actualmente se están transfiriendo 160.000 pesos. Nosotros encontramos que el valor que se debería transferir a los hogares es de 330.000 para equilibrar, digamos, los niveles de pobreza. Con esto termino. Quiero simplemente decirles que tenemos una agenda muy amplia con UNICEF para seguir trabajando en estos escenarios y poder, digamos, hacer unas recomendaciones más específicas sobre el tema de la pobreza infantil. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Sabemos que es muy difícil resumir información tan valiosa en tan poco tiempo. Yo quisiera plantearles para cerrar, poder dar una última vuelta de intervención de apenas 1 minuto cada panelista, en que les pido por favor una reflexión muy breve sobre el uso de la microsimulación, el diálogo de políticas y los escenarios de políticas que ustedes ven para futuro en el tema del COVID. Roberto, asimismo, me parece que hay una pregunta específica para ti en el tema de determinación de población vulnerable en la parte de question and answers. Entonces, les dejo. De repente, ahora podemos empezar más bien por Jairo mismo y vamos de atrás para adelante. Jairo, Pablo, Meltem y después Roberto. Mónica, si me dejas al final porque no he podido leer las preguntas. Todo bien. Entonces, Pablo. Sí, muchas gracias, Mónica. Yo creo que es súper útil que la región se esté enfocando en construir y cada vez perfeccionar estas herramientas de microsimulaciones que se están haciendo, porque el objetivo no es dar malas noticias. El objetivo de estos ejercicios es proveer herramientas para la toma de decisiones por parte de los distintos sectores del gobierno. Y yo creo que se ha conseguido mucho en ese sentido. El Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Deserción, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social aquí en el Perú han estado echando mano de este tipo de herramientas. Y lo importante que, como estaban mencionando también en las preguntas, es que otras herramientas, datos a tiempo real, datos administrativos, técnicas de Machine Learning también empiecen a contribuir para perfeccionar esta herramienta, ¿no? Yo creo que en el futuro esto va a ser súper útil, sobre todo alineado a la construcción de bases de datos de un país. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pablo. Meltem. Thank you, Mónica. Gracias, Mónica. Nada más quiero mencionar algo parecido. El valor de estas herramientas no es el dar estimaciones específicas o puntos porcentuales sobre el aumento de la pobreza, lo cual es útil, sino dar la distribución general, dónde vemos los impactos y qué tipo de políticas son necesarias. Es una pregunta para cada país. ¿Qué tipo de focalización y de transferencias tienen el impacto más eficaz en cuanto a costos? ¿Qué oportunidades hay para jugar con los datos, con los modelos de simulación, pero principalmente con el fin de aprender y de debatir las políticas? Estos modelos me parece que son sumamente útiles en circunstancias como estas y muchas gracias por la oportunidad de hacer la presentación aquí. Gracias, Roberto. Yo quisiera decir que, o sea, desde un punto de, yo creo que hay consideraciones como técnicas y otras de política pública, de la relevancia de la microsimulación. Creo que la técnica es que la microsimulación tiene una cosa muy potente y es que utiliza las condiciones iniciales. Al usar microdatos, ¿sí? Al usar la función de distribución observa, la última distribución del ingreso observada, se está cargando las condiciones iniciales de cada país, ¿sí? Entonces, eso es muy importante para poder medir el impacto diferencial que pueda tener el COVID en distintos países y al interior de ese país en distintas regiones, como lo comentaba Jairo, urbano-rural, ¿sí? Entonces, me parece que la ventaja de que sea micro simulación o basada en microdatos está en eso, la capacidad de integrar las condiciones iniciales con las cuales se recibe un choque, que además se recibe de forma diferencial por los distintos hogares.
desde el punto de vista de política pública y también político, es la relevancia de poner un dato sobre la mesa en un momento de incertidumbre donde se están tomando decisiones de gasto y de implementación de políticas tanto de corto plazo como de mediano plazo, incluso estructurales para el sistema de protección social. Poner la cifra sobre la mesa abre conversaciones, ¿sí? Poner la cifra, que Jairo diga, vamos a perder una década y más o menos el valor de transferencia que nos puede recuperar es de 330, es decir, el doble de lo que estamos entregando. Esos dos datos únicamente ya generan un diálogo. Ya genera un diálogo y empiezan a moverse las placas tectónicas de las decisiones de política pública, de presupuesto, las discusiones políticas también, si se quiere, en función de establecer una solución. Entonces me parece que son esas dos como los grandes puntos. Y hay una pregunta breve que me hacían, las otras dos las respondí ahí mismo. En clases sociales nosotros, pues no era el tema central de este estudio, usamos los umbrales del Banco Mundial de la metodología de Luis Felipe López Calva para definir vulnerabilidad, que son los hogares que tienen una alta probabilidad de caer en pobreza. Pues son los umbrales del Banco Mundial los que utilizamos para salir adelante con este tema. Aunque al haber sido con microdatos, pues aceptaría otras definiciones también. Muchas gracias, Roberto. Jairo. Bueno, primero pues agradecer a todos por esta invitación. Yo creo que hay diversos estudios que ponen en contexto lo que pueden hacer otros países de la región, otros países del mundo. Yo creo que estas 4 visiones que de alguna manera convergen hacia modelos de microsimulaciones, cada uno tiene supuestos diferentes, pero rápidamente con lo que yo analicé veo que los resultados son más o menos parecidos. Lo que estamos perdiendo, digamos, en la región son un poco más de 10 años, lo que presentó Roberto, lo que presentó Pablo, lo que presentó Meltem, es que más o menos estamos perdiendo una década en tan solamente 5 o 6 meses. Es decir, que el impacto es muy fuerte y es muy interesante también lo que mostraron Roberto, por ejemplo, que también se pueden simular no solamente los niveles de pobreza, sino también los de pobreza multidimensional. Me gustó mucho los otros autores cómo utilizan otras metodologías para simular otro tipo de variables que en este momento yo creo que probablemente son las que más están siendo afectadas. Tengo enorme preocupación por lo que pueda estar sucediendo en desnutrición y en deserción escolar. Y sobre eso, pues todavía no hay muchas luces. Aquí en Colombia parece que el efecto no es tan grande en deserción, pero sí puede ser muy grande en desnutrición. Con UNICEF aquí vamos a utilizar los datos de la encuesta de presupuestos de los hogares para simular los impactos sobre el consumo y así aproximarnos a los niveles de desnutrición. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Para mí ha sido una sesión muy enriquecedora y yo aprecio mucho que ustedes nos han acompañado a poner el dato sobre la mesa, ¿no? A realmente abrir esta conversación que es sobre efectos en esta que es la región más golpeada en el mundo por el tema del COVID, ¿no? Pero también sobre todo ligar eso a las respuestas de políticas, a este reimaginar o reconstruir lo que viene en el futuro. Quiero agradecerles a todos ustedes, quiero agradecer a los equipos de país, ¿no? que están por detrás, ¿no? Y que han llevado adelante estos trabajos, que son realmente una línea de investigación para nosotros ahora en UNICEF, pues nos interesa construir la base de evidencia para el diálogo de política y para mejores políticas. Quiero agradecer también a los colegas de IPC e IG, a nuestros intérpretes y por supuesto a todos los participantes que nos han acompañado 15 minutos más de la hora. Les agradezco entonces y con esto damos por cerrada la sesión. Muchas gracias.